Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cómo escribir un libro. Yo soy César Leo Marcus. Hoy vamos a volver a tocar un tema sobre el narrador que hablamos la vez pasada, que mucha gente me mandó mensajes preguntando que profundice el tema. Entonces vamos a hablar un poco qué es, quién es y cómo es el narrador de un libro. Es decir, el narrador es algo que uno crea cuando escribe un libro. Recordemos que antes del siglo XV, la escritura, la imprenta se crea en el siglo XV, la escritura era muy elitista, era únicamente para sacerdotes, religiosos, príncipes, reyes, gente de muy alta cultura, muy alto dinero, digamos, para ser exactos. Entonces no había se calcula que el 90% de la población mundial era analfabeta, es decir, no sabía leer y escribir. Solamente el 10% que pertenecía a esta clase especial podía leer. Entonces, ¿cómo se transmitía? ¿Quién narraba las historias? En Europa del medioevo eran los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Eran esa gente que recorría los pueblos narrando la historia, las noticias que le podía interesar a la población, de un combate, que había nacido un hijo al rey, o que comenzaba alguna fiesta, porque no había un calendario exacto. Entonces, cuando se acercaba Navidad o se acercaba Año Nuevo, eh, el juglar llegaba al pueblo y avisaba, en 3 lunas más viene Navidad. Entonces, para que el pueblo se empiece a organizar. Eh, entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, no había algo que transportaba información que no fuera el juglar. Entonces el juglar es reemplazado por los libros, indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a distribuir libros a partir de la imprenta, ya la información llegaba a los libros y la gente empezó a educarse. Sí, es verdad, los primeros que se educaron eran los que más dinero tenían, porque podían ir a estudiar, pero después la educación empezó a ser más general. Eh, entonces, ¿qué pasaba? El narrador en ese momento era el juglar. Cuando empezó el libro, empezó a- el libro a generar lectura a nivel mundial, el narrador puede uno cambiarlo. Eh, Tomando el ejemplo, por ejemplo, cuando Cervantes escribe En un lugar de la Mancha, cuando empieza el Quijote, vemos que el nexo es entre la historia y el lector, es el narrador. Es el narrador que le cuenta al lector en algún lugar de la Mancha del que no quiero recordar. Es decir, ¿por qué? Porque el narrador es el confidente del lector, es el que le va relatando, le relata al lector lo que está pasando. Es como que le hablara al oído un secreto. Ese es el narrador de Cervantes, por ejemplo, que le cuenta las acciones de los personajes, le cuenta lo que el personaje veía cuando veía los molinos de viento, que los veía como ogros. Es decir, le va contando, o lo que pensaba Sancho. Entonces le va contando al lector ese doble juego, es decir, lo que piensa el protagonista, lo que piensa el acompañante, que era Sancho Panza, y, y la realidad que es la que cuenta el narrador. Describe escenarios, los ropajes, cómo estaba vestido, qué es lo que pensaba. Fijémonos que en todo el libro no aparece Dulcinea, pero Dulcinea es protagonista del libro, porque es la novia imaginaria. Entonces, él hace todo lo que hace por Dulcinea. Entonces, el narrador es el que nos va contando eso. Es decir, para tomar un ejemplo, en el caso de Cervantes, y muchos casos de Shakespeare también, el narrador es el alma de la historia, porque relata el punto de vista concreto, el enfoque, el ángulo, lo determina, ayuda al lector a construir la historia, describe personajes, ambientes, situaciones,
transmite emociones, transmite locuras en el caso del Quijote, crea opiniones, dosifica información, desarrolla el suspenso, la intriga, anuncia los diálogos. Entonces el narrador en ese caso es muy importante. Ahora, ¿qué tipo de narradores existen? Existen 5 tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador? Es el más común que se usa. ¿Por qué? Porque es el narrador que se puede separar en 2 partes. El narrador omnisciente inherente, que es que tiene capacidad de saber todo, que es una especie de Dios. Sabe todo lo que va a pasar, entonces nos cuenta lo que va a pasar. A veces bueno, a veces malo, porque al contarnos todo lo que nos va a pasar, le quita intriga al relato y el lector es como que pierde interés. Pero el omnisciente lo que hace es, va contando dosificado. El que cuenta todo es el omnisciente general o total. Ese es el que cuenta todo. Pero a veces pasa por arriba los deseos de conocer del lector. Ya nos dice quién es el asesino, nos va contando, es decir, no nos deja como lectores crear nuestra propia historia. Yo siempre digo que cuando uno escribe un libro, escribe miles de libros porque depende del lector que lea nuestro libro, va a interpretar o va a tratar de jugar con nosotros a ver, adivinar quién es el asesino o adivinar qué va a pasar después, si el protagonista se va a casar o no. Toda esa historia que estamos relatando, el lector la intenta adivinar. Está en nosotros confundirlo o no, está en nosotros que la intriga lo llegue hasta el final del libro. Hay formas de relatar que hace que el lector llegue hasta el final del libro deseando saber cómo termina. Y eso es lo importante. Lo importante es que el lector llegue al final del libro, que no abandone el libro antes. Porque si lo abandona antes es porque no le gustó, porque no lo entendió o no lo quiso seguir. Después tenemos el narrador equisciente. ¿Qué es el equisciente? También, que es el que habla en tercera persona. Parece omnisciente porque está relatando, pero en realidad se trata del narrador como personaje de la historia. Es decir, es el narrador que va a la par del protagonista y va contando los pensamientos y emociones del personaje, los miedos. Fulano tuvo miedo, no quiso, prefirió no enfrentarse al malo porque le tenía miedo o porque le tenía respeto. Es decir, nos va contando lo que siente el personaje. La otra manera es hacer que el personaje lo diga, pero hay cosas que el personaje, como nos pasa a nosotros, no quiere reconocer. Entonces por ahí no quiere reconocer que tiene miedo, o que tiene ansiedad, o que está enamorado. Entonces lo que hace el relator equisciente es contarlo. Otros personajes pueden ver y percibir esto, lo que le pasa, pero el narrador equisciente lo va a contar. Y lo va a contar en tercera persona, porque no es el que le está pasando las cosas. Después tenemos el narrador informativo, que es el que espía la historia por nosotros, el que nos va contando la historia si fueran nuestros ojos. Nos puede contar en primera o en tercera persona, pero no es el protagonista de la historia. Hay un protagonista y el narrador que está atrás va viendo los acontecimientos, nos va relatando el punto de vista que tiene en este caso el escritor, porque el narrador testigo o narrador informado va contando, y lo que va contando el informativo es como si fuera una fotografía. No ve el futuro, ve lo que está pasando, nos está mostrando un video de la historia. Es muy útil en algunos tramos de la historia, pero puede resultar muy aburrido para el lector si no le agregamos acción al relato.
simplemente nos va contando, pero no nos va intrigando. Es como estamos viendo lo que está pasando, estamos ahí como si fuéramos una abeja que está mirando lo que pasa, pero no sabemos a dónde va la historia. Entonces, ese es el narrador informativo. El narrador testigo, que es muy parecido, pero no tanto, no, es el protagonista o el segundo del protagonista. Volviendo al caso del Quijote, tenemos al Quijote o el Sancho Panza. Los dos son protagonistas en su momento y ellos nos van contando la historia a través de ellos, lo que ellos ven. Cuando Quijote ve a los molinos, no ve los molinos, ve los ogros. Entonces nos va a contar lo que ve ogros y a su vez Sancho nos va a decir, no, son molinos. Entonces tenemos ese narrador testigo que nos va contando lo que cada personaje va viendo. ¿Observa la escena? Sí, pero lo observa desde adentro. No hace alusiones a sí mismo porque no es un protagonista, aunque está implicado en la escena y es más directo el tema de la escena. Después tenemos el narrador protagonista. En este caso sí es el personaje. El personaje, el narrador protagonista, nos va a contar lo que siente el protagonista. Los miedos, los amores, los rencores, y se comunica directamente con el lector. Le va contando al lector lo que él siente. Tiene mucha carga psicológica el narrador protagonista. Y es muy importante cuando lo escribamos que asumamos eso, que el narrador protagonista siente. Tiene que describir bien lo que ocurre, cómo lo ve él y cómo lo siente él. Porque de esa manera el lector se va a sentir parte del personaje. Se va a enamorar o lo va a odiar, no importa. Lo importante es que el personaje resalte. En toda historia hay un personaje bueno, un personaje malo, y todos sabemos que no hay personajes totalmente buenos ni personajes totalmente malos. Lo importante es que el lector se identifique con uno de ellos, que sienta que se parece. En otras charlas vamos a hablar de Stephen King, que es el que logra eso. Porque si no logramos eso, el lector se pierde. El narrador protagonista tiene que lograr que el lector se emocione. Le tiene que transcribir los hechos para lograr la emoción, los sentimientos del lector. Si el protagonista llora o ríe, también el lector tiene que llegar a llorar o reír. Eso es un trabajo difícil, no es fácil, es verdad, pero ese es el objetivo, para que el lector forme parte del libro. ¿Cómo podemos dosificar la información del narrador? Este punto es muy importante porque depende qué información le vayamos dando al lector, es para que el lector siga con la historia o no. Tenemos al narrador visionario, que anticipa los acontecimientos, que sabe lo que está pasando, que advierte al lector de los posibles los pasos que van a seguir. Cuidado que si el protagonista dobla la esquina está el asesino. El narrador ya le va a contar al lector lo que va a pasar. ¿Es bueno o es malo? Depende cómo lo pongamos en el relato. Porque de esa forma el lector se hace socio del escritor. Ya sabe lo que el escritor intenta exponer. Otra forma es el narrador que selecciona lo que cuenta. Sabe todo, pero no lo cuenta. Y omite lo que no quiere contar. Porque sugiere, le va dando al lector grajeas de lo que está pasando. La otra posibilidad es el narrador que elige el momento apropiado para darle información al lector. Crea el suspenso, lo va manteniendo y en un momento dado
le aclara la situación. La maestra de esto era Agatha Christie, porque nos va contando la historia de cada personaje, pero no nos deja saber quién es el asesino hasta el final. Por ejemplo, 10 Indecitos, que es un libro que aconsejo que lean aquellos que quieren escribir historias policiales, porque en 10 Indecitos lo que hace es contar la historia de los personajes y el lector termina creyendo que todos son los asesinos. ¿Por qué? Por la forma de narrarlo. ¿Quién es el narrador? ¿Qué información nos va dando? Porque nos va dando la historia con suspenso, con misterio. Es decir, el escritor debe tomar en cuenta que el lector es un socio, no un contrincante, no un ajeno. El lector puede ser, normalmente es más inteligente que el escritor, perdón. Entonces, tenemos que estar peleando contra alguien que es más inteligente que nosotros y que nos va a intentar adivinar el final del libro. El trabajo nuestro es cómo lograr ese suspenso, ese misterio para que lo termine de contar. Y no estoy hablando de un libro policial, una novela, pueden ser memorias, pueden ser historias propias, no tienen por qué ser. Pero claro, cada historia que vamos a contar va a ser historia en sí misma, va a ser una anécdota de nuestra vida, aunque escribamos las memorias. Y esa anécdota de nuestra vida tiene que estar bien contada. Recuerdo cuando fui a la playa y pasó tal cosa. Ok, ya estoy ubicando que el narrador es el protagonista, porque recuerda. Segundo, ya me está dando un ambiente, que es la playa. Y a partir de ahí me va a contar una historia, una anécdota. Pero que esa anécdota tiene que empezar no por las olas, el viento, los pajaritos, no. Tiene que empezar por la parte de acción. La parte de acción del relato, ¿cuál fue? Pero sin contar el final. Me sentí atacado por un intruso que estaba en la playa y me pegó. Y a partir de ahí cuento la historia. Pero no conté el final, no sé qué pasó con el intruso, con aquel que me quiso pegar. Entonces, cada historia, aunque sea una memoria, tiene que tener ese juego. Es muy importante que lo tenga. Entonces la pregunta nace, ¿cómo elegir el narrador adecuado? ¿Qué narrador puedo poner para mi historia? Esa es la duda que tenemos todos cuando nos sentamos a escribir. Porque si nos equivocamos, destruimos la historia. Porque si no sabemos poner bien el narrador, si queremos contar toda la historia a partir del narrador, un narrador omnisciente que sabe todo, le rompimos el suspenso, el misterio. Si lo ponemos en grajeas pero no lo sabemos distribuir, el lector se va a ir porque no te va a entender nada. Entonces es muy importante encontrar el punto de equilibrio de ese narrador. Cuando uno pregunta, muchas veces me preguntan, ¿y qué narrador pongo? Y no sé, la verdad no hay una respuesta, porque depende de la historia. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada, tiene 10 narradores, porque él transforma esa novela en un hecho periodístico. Mataron a una persona y todo el pueblo sabía que lo iban a matar. Entonces lo que hace es, cuenta la historia a través de 10 integrantes del pueblo de lo que pasó. Y cada uno va a contar su visión de lo que pasó. Entonces tenemos 10 narradores que cuentan su verdad. ¿Cuál es la verdad de la verdad? No la sabemos. Pero nos queda, lo que García Márquez nos pone es una serie de relatos sobre la misma historia, vista de diferentes formas. Es magistral, hay que saber hacerla, pero es magistral. Otro caso tenemos el de Sherlock Holmes o que escrito por el Sir Arthur Conan Doyle, que la mayoría de la historia está contada por su amigo, por Watson, por el doctor Watson, no está contada por Sherlock Holmes. Es Watson quien escribe el libro, supuestamente. Entonces, tenemos que el narrador es un testigo y a veces protagonista, porque está con él en la investigación,
pero mayormente cuenta la historia del otro, del personaje principal, que es Sherlock Holmes. Entonces, cuando tenemos que elegir contar la historia, tenemos que ver desde qué lado la empezamos a contar, cómo lo empezamos a contar. Yo siempre aconsejo en este caso buscar, tomar un libro escrito y empezar a contar la misma historia desde otro punto de vista. ¿Para qué? Para ensayar, por ejemplo, un ejemplo común, tomar el Quijote y contarlo desde el punto de vista de Rocinante, que era el caballo. ¿Qué pensaba el caballo de todo lo que decía Quijote y decía Sancho Panza? ¿Qué elucubraciones tenía? ¿Cómo? Es decir, y vamos a encontrar que hay una historia totalmente diferente a la que escribió Cervantes. Es un ensayo. Se puede publicar también porque está bien contada, si la sabemos contar. Pero es un ensayo para saber que los personajes pueden cambiar. No hace falta puede ser el personaje, puede ser una tormenta. No tiene por qué ser una persona. Estoy contando la historia a través de una tormenta, de un huracán, de una tormenta de nieve. Es decir, el protagonista, pues, y el relator es el que cuenta la historia, no, la tormenta no habla, ya sé, pero podemos poner un relator que cuente lo que pasa con la tormenta. Y el protagonista va a ser la tormenta. Así, cuando pensamos en un protagonista, no pensemos siempre en una persona o un animal, en este caso Rocinante. Pensemos que puede ser cualquier cosa el protagonista. Como dijimos antes, Dulcinea es un ser que está en la mente del Quijote, no es una persona en sí misma, pero es importante. Hay una obra famosa, Rosaura de las 10, que toda la historia se basa en Rosaura, que nunca aparece. Es un protagonista que no existe, pero toda la historia está basada en Rosaura. Entonces, podemos poner un protagonista que no existe, podemos poner un protagonista imaginario, podemos poner un protagonista que puede ser una tormenta o puede ser un vaso, no importa qué. Es cómo lo vamos a contar. Entonces, es importante cuando nos sentamos a escribir pensar en quién va a contar nuestra historia y de qué manera. Sí, la cuenta el autor, pero ¿por intermedio de quién? Si el autor quiere ser protagonista de la historia escribiendo sus memorias, sí, pero va a ser un personaje. Entonces el autor pasa a ser un personaje. Y eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Muchas gracias.